van a jugar para ascender a primera división. En el campo número 1 que van a enfrentar el Barcelona contra el Control Melilla. Y en el campo número 2 también peleando por la ascenso a primera división. El piso que se enfrenta a la Riona de la Playa. Pues señoras y señores, hay 4 equipos luchando por 2 plazas. A subir a primera división. Los encuentros que vamos a disfrutar en estos instantes. Campo número 1 y campo número 2. Solamente tú y mi flores, baby, solo tú eres mi shorty. Lo que sea, pero que sea contigo. Donde sea yo le digo poco ruido. Pues señoras y señores, esto va a comenzar en unos instantes, así que vamos a pasar a las alineaciones. Y comenzamos con Control Melilla. En la portería con el número 1, Mifial, internacional con España. El 2 para otro internacional, Pablo. Con el 4, Mohamed. Con el 5, otro que fue internacional con España, Berro. Con el número 7, el primo, Alejandro. Con el 9, otro internacional con España, Ismael. Con el 6, internacional con España, Rino. Con el 11, Ramón. Con el 13, Mohamed. El 15 para otro internacional con España, Cinta. 16 para Pablo González. Y con el 10 del juvenil, Farid. Vamos con la dirección del Barcelona Vicente. Con el 13, Margarita Sani. Con el 3, el internacional con Nicola Mandas. Con el 6, Carrite. 7 para López.
Vamos con este fuerte aplauso por Iji Control Barcelona. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la aventura de los playoffs, bienvenidos y bienvenidas a la batalla que va a enfrentar a Barcelona BCC contra el Club Deportivo Iji Control Melilla, ya metidos de lleno en el tercer día de competición en estos playoffs de segunda división de fútbol playa masculino. Disfrutamos de las victorias de Barcelona BCC y de Iji Control Melilla contra Fran Mejías B y los Alcázares respectivamente. Acabamos de vivir el duelo entre los Alcázares y Fran Mejías B con victoria para los Alcázares por 6 goles a 4, y ahora nos metemos de lleno en la pugna entre los dos ganadores de las primeras jornadas, entre los que seguramente se van a batir el cobre hasta el final en esa lucha por ascender a la primera división, donde va a quedar entre ellos, entre Barcelona BCC y Control Melilla. Solo podrá acceder uno de ellos en esta pugna absolutamente inexpugnable. Así que preparados ya para iniciar esta batalla, donde ya tenemos al cuadro catalán preparado para ir al sorteo de capitanes. Ahí tenemos a Adrián Guerrero y la arenga en el conjunto melillense, que ya se dirige a el sorteo de capitanes. Así que con camiseta multicolor Barcelona BCC, con camiseta azul Iji Control Melilla, donde también en esta tarde tendremos la segunda batalla en el playoff por el título de segunda división, donde ya han comenzado también en el cuadro femenino esa disputa. Y aquí seguimos metidos de lleno con el objetivo básico, donde veremos quién lo cumple: Barcelona BCC y Iji Control Melilla. Ahí están, preparados para disfrutar de esta batalla, donde ya la categoría de plata va a ir echando el telón en este fin de semana, después de que arrancásemos allá por finales de mayo con esta aventura. Poco a poco ya vamos clasificando el destino de todos los equipos. Vamos con un ligero retraso debido a que el partido entre Fran Mejías B y los Alcázares se ha alargado. Ha sido un partido bastante largo, sobre todo condicionado por la lesión de Alex Mejías, al que desde aquí le mandamos un abrazo grande y esperemos que sea lo menos posible esa lesión que ha sufrido. Así que con un pequeño delay nos vamos a poner en marcha. A todos ustedes les trasladamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Ahí están, preparados ya Adrián Guerrero y Diogo Alves, encargados de iniciar esta primera posesión para Barcelona BCC, el cuadro catalán, que va a ser quien va a poner la directa en este comienzo de partido. Así que prestos y dispuestos para arrancar, preparados ya para ponernos de lleno en la batalla y para disfrutar de un gran partido y que sobre todo cantemos muchos goles. Ahí tenemos todo ya aparentemente bajo control. Y ya a la espera de que el árbitro ve el partido de la orden. Ahí tenemos como suena el silbato. Comienza el partido, mueve la pelota Barcelona BCC con ese primer disparo a portería, que ya ha atrapado Michian, que ya la sirve para Francisco Cintas, que levanta la pelota intentando jugar ahora hacia el carril zurdo, donde ahí se dirige en esa posesión Ismael. Ismael cede hacia atrás para Michian. Al ataque el portero de Iji Control Melilla. Ahí vemos esa chilena fuera. La probaba también Francisco Cintas y va a ser saque de puerta. Jugará de nuevo Barcelona BCC. Lo hace desde atrás. Ahí aparece Sandy, que va a ser el cancerbero del cuadro catalán. Preparado para jugar en la izquierda. Ojo a esa pérdida. Avanza, es un 2-1 para Iji Control Melilla. ¡Qué buen pase! ¡Fuera! La volvió a tener Francisco Cintas en ese disparo que se ha marchado por encima del larguero. La tuvo en boca de gol tras recibir ese balón por el costado diestro, pero finalmente se ha marchado desviado. Apareciendo con el colmillo afilado el número 15 de Iji Control Melilla. Ataca Barcelona BCC, la pelota por la derecha y esa chilena que sale desviada. Con mucho ritmo el partido, tratando ya de marcar autoridad ambas formaciones. Ahí se dirige Michian para poner la pelota en juego y vemos cómo apareció Cintas y se llenó de balón. Y la ha mandado por encima del larguero. Ahí tenemos al equipo melillense que toca hacia atrás. Ahí está Michian.
que juega por la izquierda. La pelota directamente fuera. Y juega el cuadro catalán. Ahí está Diego Alves. Saliendo desde la banda derecha. Ya la pone en juego. En este caso ya la dirige Sandy. Sandy juega desde atrás. Sandy la pica hacia el perfil diestro para Diego Alves. Ante la vigilancia de Pablo González. Cambio de orientación. Ojo Sandy que se puede complicar. Y directamente la manda fuera porque ahí aparecía Ismael. A punto de robarla. Para sacar y control. Ahí está Cintas. Buscando otra vez a Pablo. Se ha anticipado muy bien Diego Alves. Y la pelota va a ser favorable para Sandy. Sandy la pone en largo. Despeja el peligro y su control Melilla. Ahí la tiene el propio Diego Alves. Que ya toca en corto para su compañero. La acaba por recoger Sandy. La cuelga de nuevo en largo. Buscando Alexander. En este 1 para 1 por la banda derecha. Se marcha. Lanza el autopase. Golpea. Detiene Michan. Pablo. Vamos a ver. Intenta quitársela de encima su compañero. Y tiene que reiniciar las operaciones. Diego Alves. Que ya se orienta por la izquierda. Ante la vigilancia de Ismael. Tiene que volver a empezar. El número 8 del combinado catalán. Ahí le tenemos controlando el esférico. Sujetando la pelota. Tomándoselo con calma. Ahora sin arriesgar demasiado. Retrasa para Sandy. Sandy de nuevo para Diego. Diego controla junto a la línea lateral. El pase picado hacia atrás. Directamente a las manos de su cancerbero. Que ahora sí la tiene que poner rápidamente en movimiento. Abre hacia la derecha para Adrián Guerrero. De nuevo para Diego. Diego dispara. Tapona muy bien la zaga de Igi Control Melilla. Y de nuevo vuelta a empezar. El pase hacia atrás. Directamente para Michan. Michan juega hacia la derecha para Cintas. Cintas progresa, hace malabares con el esférico, golpea, se la quita de encima. Adrián Guerrero. Va a ser saque de esquina, córner favorable para Igi Control Melilla. Que ya se dirige a buscar un nuevo peligro. Adrián Guerrero, también conocido como Carrique, ha sido quien ha desviado esa pelota. El remate de cabeza de Pablo acaba en las manos de Sandy. Sandy juega con Diego. Diego de nuevo para Sandy. Ahí presionaba Pablo González. Y de nuevo pelota en largo. Evidentemente eso no va a valer. No puede marcar gol directo desde saque de portería con la mano. El portero, bueno, ambos porteros. Ya sea Sandy y ya sea Michan. Así que por eso la ha dejado pasar sin problemas el portero de Igi Control Melilla. Que ya la dirige hacia el carril diestro para Francisco Cintas. Retrasando para Michan. Michan que la pica hacia el costado diestro para Cintas. Cintas retrasa para Michan. Ya la amarra. Y a jugar en largo por el carril diestro. Despeja de cabeza Barcelona BSC. Saque de banda. Ya la pone en circulación el equipo que viste de azul. Al ataque Michan. Preparado para golpear con la izquierda. El balón es bueno. Se pierde por línea de fondo. Saque de puerta. Juega Sandy. De nuevo, parte desde atrás. La deja de cabeza directamente para el cancerbero de Barcelona BSC, que ya distribuye por la izquierda. Qué buena combinación ahora hacia línea de fondo. Se marcha desviado y va a ser saque de puerta. Jugará Michan. Entrega para Muhammad. Muhammad sirve en corto para Francisco Cintas. Que levanta la pelota. Juega en largo. Despeja de cabeza Diego Alves. Se la trata de quedar su rival. Y de nuevo vuelta a empezar. Ahí está Igi Control Melilla. Sirviendo en corto para Muhammad. De nuevo para Michan. Michan juega por la derecha. Ahí tenemos el envío de cabeza que se marcha desviado. Y va a ser saque de esquina. Córner favorable para el equipo melillense. Ahí está Alejandro Segura. Que se dispone a ponerla en juego. Allá va el centro colgado para Muhammad. Muhammad retrasando la pelota. Se la cede a Michan. De nuevo con Miguel Berru. Ahí la tiene Michan. Distribuyendo por la derecha. Ahí consigue recepcionar. De nuevo Alejandro Segura. Que la pica directamente para que la recupere su rival. Vamos a ver por qué se duele del rostro. Yo creo que se le ha metido un poco de arena y efectivamente va a parar el partido el colegiado. Porque ahí tenemos a Alejandro Segura.
con problemas y tratando ya de reincorporarse. Ahí está, precisamente despejando la pelota Pablo, y como ahí la tiene Alejandro Segura en esa jugada en la que ha caído sobre la arena. Ahí la tiene Diego Alves, retrasando para Sandy. Sandy juega por el perfil izquierdo, intenta colgar esa pelota arriba, tratando de encontrar a Muhammad. Y juega para Michan. Toca hacia la derecha para Muhammad. Este en corto para Berru. Berru que levanta la pelota. Asiste por la izquierda para atacar ahora el disparo de Pablo, que se marcha desviado y procederá a jugar Sandy. Ahí tenemos al responsable de jugar en largo. Ahí tenemos el remate de volea, fuera. Va a ser saque de puerta. Prepara para jugar Michan. Lo hace por la derecha. Ahí juega en corto y de nuevo vuelta a empezar, porque ahí tenemos a Muhammad. Y viendo hacia el carril zurdo. Ahí tenemos circulando a Miguel Berru. Miguel Berru tocando en corto para Michan. Uy, se le queda corto. Cuidado ahora en esa pugna, que ahí llega para presionar Mantas y a punto está de hacerse con ella. Sí, va a ser saque de banda favorable finalmente al cuadro melillense, pero ahí estaba preparado Mantas para pescar en río revuelto. Juega y control Melilla. Ahí tenemos el disparo de Michan, de portería a portería. Sandy, que ya se animaba a lanzar directo, pero de momento va a tener que controlar Pablo. Pablo retrasa para Sandy. Sandy juega por la derecha y tenemos el envío colgado, el remate. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Barcelona BSC, Mantas. El lituano enganchó ese remate de volea a la media chilena, la clavó en el fondo de la red para superar a Michan. Una combinación rapidísima sin dejar que la pelota cayese sobre la arena. Ahí tenemos el saque en largo de Sandy, asistiendo para su compañero, y este a su vez se la conectó con Mantas para armar esta media chilena que ha acabado en el fondo de la red. Cuando a falta de 3 minutos y 43 segundos para llegar al descanso, Barcelona BSC 1 y Control Melilla 0, marcó Mantas. Ahí está, buscando Mohamed ese lanzamiento. Y juega Barcelona BSC. Ahí tenemos a Diego Alves, retrasando para Sandy. Sandy se prepara para circular en largo, despeja de cabeza y control Melilla. Ahí tenemos a Mantas, que arma la chilena, fuera. Va a ser saque de puerta. Jugará de nuevo el equipo melillense. Y control Melilla ya se dispone a ponerle movimiento. Ahí está Mohamed. Mohamed le pega con la derecha, intentaba llegar a ese esférico su compañero. Y ahí la tiene de nuevo en largo Barcelona BSC. Ahí vemos, uy, cuidado que ha caído y ha pitado penalti. Y es penalti. Penalti a favor de Barcelona BSC. Cayó derribado en la esquina Alexander. Ahí le tenemos doliéndose de la espalda. Y ahí vemos cómo llama la atención el colegiado, y creo que va a haber alguna cartulina amarilla, sí, efectivamente, al banquillo melillense, y va a tener esta pena máxima a su favor el cuadro catalán para intentar transformar el segundo, para intentar colocar el 2-0. Ahí está Alexander, que se levanta. Y ahí está, preparado ya para acudir hacia el punto de penalti y listo para lanzar el número 11 de Barcelona BSC. Frente a frente ante Michan, y vemos la repetición, como Mohamed le derribó en ese cuerpo a cuerpo junto a la esquina. Prácticamente la pelota se perdía, pero ahí ha conseguido ser muy listo Alexander, que tiene
esa posibilidad de hacer el 2-0, colocando con mimo en la punta del cono, en la punta de la pirámide, esa pelota frente a frente ante Michan. Diferentes objetivos, un mismo destino. Brazos en jarra, tomando carrera, pierna derecha, gol. Gol, 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 gol. Gol de Barcelona BSC, Alexander. Engañando por completo a Michan, clavando un derechazo en el fondo de las mallas, que se convierte en el 2-0 para el combinado catalán. A falta de 2 minutos y 52 segundos para que lleguemos al primer descanso, Barcelona BSC 2, Ejicontrol Melilla 0, marcó Alexander. Ahí está. De nuevo la pegada catalana surtiendo efecto y obligando a remontar al equipo melillense, que se ha encontrado con este 2-0 tras esa jugada aparentemente aislada, pero que se ha traducido en penalti favorable a Barcelona y que de momento convierte el 2-0. Va a jugar Ejicontrol Melilla. Lo va a hacer desde el córner. Y ahí se dispone a colgarla Francisco Cintas. Listo para colgarla. Ahí tenemos el centro. Intentaba rematar Miguel Berru. Y juega el cuadro catalán. Ahí tenemos en corto a Diogo Alves, que la pone hacia atrás. Y de nuevo vuelta a empezar. Pelota en movimiento buscando ese carril zurdo. Va a ser saque de banda. Y ojo, vamos a ver, porque ahora hay un jugador con problemas en el combinado catalán. Vamos a ver qué ha sucedido. ¿Dónde? No sé si es, sí, es Carrique, que ya se recupera. Adrián Guerrero, el capitán del Barcelona BSC, que ya la va a poner en circulación. Pelota para Sandy. Sandy avanza. Sandy tiene metros por delante. Sandy se anima a disparar y el remate de cabeza de marcha desviada ha llegado a tocar en última instancia un jugador de Ejicontrol Melilla. Y va a ser córner favorable para Barcelona BSC. Ahí tenemos el pase hacia atrás. De nuevo para jugar con Sandy. Sandy sale desde atrás. Sandy preparado para golpear. Allá va el derechazo. Fuera. A hacer saque de puerta favorable a Ejicontrol Melilla. Ahí está Miguel Berru, partiendo desde la izquierda. Retrasa para Michan. Michan otra vez para Berru. Berru avanzando, traspasando ya esa línea divisoria. Y de nuevo vuelta a empezar para Michan. Michan sirve en corto para su compañero. Intenta avanzar Francisco Cintas, que la pone dentro del área. El rechace le favorece al propio Cintas, que ya asiste por dentro. Ahí tenemos cómo intentaba armar la chilena y penalti. Penalti. Penalti favorable a Ejicontrol Melilla. Dice que no Diogo Alves. Y ahora va a tener esta pena máxima a su favor el combinado melillense. Ahí vemos cómo protesta Sandy. Bueno, cómo se ha embarullado el partido en esta recta final de primer acto. Y ahí está Ismael, va a ser el encargado, con ese vendaje aparatoso que tiene en la pierna izquierda, va a ser el encargado de materializar este penalti. Y vemos la repetición, como le hizo de alguna manera a cama, por así decirlo, Diogo Alves. Remató al aire y tiene la posibilidad de inaugurar la cuenta goleadora y acercarse en el marcador el equipo melillense. Ahí tenemos a Ismael, y ahora sí está presto y dispuesto para buscar el 2-1. Frente a frente ante Sandy. Colocando la pelota. Ahí está. Preparado para lanzar. Ahí le tenemos. Despejando la estela de arena. Y se dispone para tomar carrera con la pierna derecha. Presto y dispuesto para lanzar. Ahí le tenemos como respira hondo, tomando carrera Ismael. Allá la pierna derecha. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Ejicontrol Melilla. Ismael engañando a Sandy
clavándola junto al palo diestro de la portería catalana para inaugurar la cuenta goleadora, para colocarse otra vez a 1 y para ya despertar definitivamente al equipo melillense, que se planta de lleno en esta batalla por el ascenso. A falta de 1 minuto y 1 segundo para que termine este primer acto, Barcelona BSC 2, Control Melilla 1, marcó Ismael. Bueno, pues cómo se ha activado todo en esta recta final, y esto es solo el primer tercio del camino. O sea que preparémonos para lo que está por llegar, porque todavía nos van a quedar 24 minutos por delante. E incluso vamos a estar atentos que en estos 40 segundos no tengamos alguna más. Barcelona BSC 2, Igicontrol Melilla 1. Y ahí está, pelota en movimiento. Intenta circular ahora Carrique, Carrique dispara. ¡Qué parada de Michian! Espectacular, bestial, cómo se ha estirado para evitar el tercero. Bendiciones a su portería, porque el zurdazo de Carrique era espectacular. Vamos a ver por qué. Allá va, para sacar el córner. Barcelona BSC. Preparado Diego Alves, esta puede ser la última del primer acto. La pone hacia atrás, no quiere arriesgar. Y ya se la entrega a Sandy. Ahora vamos a ver si se inventa una locura. Sandy, que la pone, el disparo lo despeja la defensa de Igicontrol Melilla. Y con esto termina el primer tercio del camino. Victoria para Barcelona BSC. Muchas cosas han pasado en esta recta final, donde Melilla ha conseguido parar la escapada de su rival, que domina gracias a los goles de Mantas y de Alexander. Ahora recortado distancias Ismael. Todo por decidir. Batalla trepidante en este primer asalto de los dos que van a conformar Barcelona BSC y Igicontrol Melilla. Llegamos al descanso. Barcelona BSC 2, Igicontrol Melilla 1. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor. Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir esta segunda parte. Recuerden, marcador tras los primeros 12 minutos, Barcelona BSC 2, Control Melilla 1, donde se han desatado un poquito más las hostilidades, donde se ha avivado más la llama con estos penaltis que han transformado tanto Barcelona BSC como el combinado melillense. Cuando ya tenemos en marcha la segunda parte, pelota para Igicontrol Melilla. Ahí está, avanzando el combinado melillense, tratando de jugar con Francisco Cintas.
retrasando de nuevo el equipo número 15. Ahí tenemos de nuevo jugando con su guardameta. Ahí está Francisco Cintas, retrasando para Mitzian. Sigue defendiendo el arco de Iki Control Melilla. La pone rápidamente en circulación. Trata de recuperar Diego Alves, que se la lleva. De momento se escora por la izquierda. Busca un poquito de oxígeno. De momento lo encuentra. Decide retrasar para jugar con Sandy. Le veíamos cómo presionaba Alejandro. Pelota en largo. Llega Mitzian, atrapa y va a ser pelota favorable para el combinado melillense. Ahí está Mohamed, retrasando para Mitzian. Mitzian juega por la izquierda. Presiona Carrique. Y de nuevo, vuelta a empezar. Ahí tenemos a Mitzian que la pone en movimiento, avanzando por la izquierda. Ahí tenemos ese pase hacia el carril zurdo que se traduce en saque de banda para Barcelona BSC. Preparado de nuevo para jugar Diego Alves, retrasando para Sandy. Sandy que pica la pelota y ya la entrega hacia el carril diestro. Al ataque, el combinado catalán. Diego Alves, de momento se frena, se lo piensa. Decide retrasar para el propio Sandy. Sandy la recoge y a jugar en largo. Jugando en la esquina, ahí tenemos ese cambio de orientación. Directamente se frena la pelota y ojo porque ahí aparecía por detrás el jugador de Barcelona BSC. Se ha anticipado muy bien Mitzian, que ya la pone en largo, buscando a Mohamed en ese 2 contra 1. Despeja el peligro Diego Alves. Saque de banda para el cuadro melillense. Ahí la busca en el segundo palo. Atención en ese control de Pablo. Pablo que se orienta, Pablo que aguanta. Primeros minutos en cancha para Pablo y el remate, yo creo que se ha estrellado en el poste. Acaba por recoger Sandy, que ya mira hacia adelante. Sirve para Carrique. De nuevo se la entrega a Sandy. Sandy avanza con el esférico. Sandy se prepara para disparar. El golpeo fuera. Se marcha por encima del larguero. Saque de puerta. Jugará Mitzian. Ya sale desde atrás. Preparado para circular el largo. Despeja de cabeza Diego Alves. Y jugará desde el lateral el equipo azul. Mientras... Uy, tenemos con problemas a Sandy, sí. Problemas para Sandy. Vamos a ver, pide un poquito de agua. El partido está detenido. Que está pidiendo asistencia el portero de Barcelona BSC. Un Sandy que de momento se está mostrando muy seguro entre los 3 palos. No ha podido hacer nada en el penalti. Pero bueno, guardameta de Barcelona Beach Soccer. Ahí está. Teniendo, mientras tanto, la portería y vemos cómo se echa agua en el rostro. En esta interrupción. De momento se lo toma con un poquito más de calma. Aprovecha para beber agua. Y ahora sí que parece listo para regresar a la contienda. Ya se coloca en su posición el cancerbero de Barcelona Beach Soccer. Juega el cuadro melillense. Pelota despejada para que salga jugando desde atrás Mitzian. Mitzian que levanta el esférico. Mitzian que golpea con la zurda. Se sacude el peligro de encima Diego Alves. Y le toca a Francisco Cintas iniciar un nuevo ataque desde la banda izquierda. La pone para su guardameta, para Mitzian. Mitzian sale desde atrás y progresa, avanza. De momento no lo ve claro, buscando la línea de pase. Allá va el lanzamiento, se la quita de encima Alexander. Ahí despeja Pablo González. Diego Alves que la manda al cielo. Ahí la tiene Mohamed. De momento aguanta ante la vigilancia de Arnau. Alexander por la derecha. Se la queda el combinado melillense. Ojo, este pase de atrás. La tiene Alexander. Alexander puede definir. Qué buen cambio de orientación para Carrique. Allá va Adrián Guerrero, escorado en la banda izquierda. Tira el sombrerito. Va a llegar su compañero aguantando la pelota. Está reclamando falta, Está reclamando falta. Y efectivamente la han concedido, sí. Sobre Alejandro Segura. Parecía que le había impactado en la frente ese pase picado. Y sí, totalmente, ya lo podemos confirmar. Y ahí, mientras tanto, se dirige para ejecutar este libre directo a su favor.
el número 7 de Igi Control Melilla. Y tiene un tiro en cono. Este libre directo. Alejandro Segura. Preparado para sorprender desde la lejanía. Ahí le tenemos tomando carrera. Allá va, pierna izquierda. De marcha por línea de fondo. Sacará de portería Sandy. Que ya busca con la mirada a un amigo. Busca a un compañero. Juega Sandy. Abre hacia la derecha. Busca un poquito de amplitud y recepciona de nuevo esa pelota ante la vigilancia de Miguel Berru. Abre por el carril diestro. De nuevo retrasa y vuelve a empezar. Ahí tenemos, circulando de nuevo por ese perfil diestro, al propio Sandy. Sandy la recoge y ya la manda directamente en largo. Ahí tenemos el remate de cabeza fuera. Luego a peinar Alexander, pero el saque de puerta jugará Michian. Ahí tenemos precisamente a Alexander tratando de organizar ese ataque. Y ya juega Igi Control Melilla. Lo hace por medio de Francisco Cintas. Levanta el esférico, levanta la pelota, juega el largo por la derecha. Intenta controlarla dentro del terreno de juego su compañero. Vamos a ver esa chilena. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Igi Control Melilla, Miguel Berru. Una obra de arte para colarla en sus videotecas y en el Salón de la Fama. Y recibió esa pelota in extremis, controló con el pecho y con un golpe sublime consigue clavarla para dejar quieto a Sandy y colocar el empate del 2-0 al 2-2. Ahí está Melilla ya igualando las fuerzas y recuperando el terreno perdido. A falta de 7 minutos y 20 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Barcelona Beach Soccer 2, Igi Control Melilla 2, marcó Miguel. Pues ahí están, aguantando en ese cuerpo a cuerpo los dos equipos. Estaba ya empezando a llegar aún más Melilla y ahora lo ha encontrado. ¡Ojo, este pase de atrás! Es un regalo envenenado. Saque de puerta. A punto estuvo de robarle la cartera. En este caso creo que era Mantas quien aparecía por allí. Sí, efectivamente, el primer goleador de Barcelona Beach Soccer. A punto ha estado de anticiparse a Michian, pero ha conseguido taponar lo suficiente. La tiene Melilla, que juega desde la izquierda. Ahí tenemos a Pablo González. El pase hacia atrás, interceptado por Alexander. Sale jugando Michian, que levanta el esférico, asiste hacia la derecha. De ahí la consigue recepcionar su compañero. Bola en largo de Michian. Qué buen pase por línea de fondo, espectacular. Se la quita Arnau de encima. Busca para Mantas. Allá va la contra. Qué buen pase por dentro Alexander. Se le escapa el control con el pecho. Y jugará desde el kilómetro 0 Michian. Ahí tenemos precisamente al segundo goleador de Barcelona Beach Soccer, quien transformó ese penalti. Le ha permitido colocar el 2-0, pero que ya hemos visto, se ha volatilizado. Ataca Igi Control Melilla, otro jugador tendido sobre la arena. Ahí tenemos a Mohamed con problemas, se la quiere llevar Diego Alves. Diego en el cuerpo a cuerpo, ahí se la quita de encima ante la presión de Pablo González. Mientras tanto tiene que volver a empezar y ya se ha reincorporado, sí, el jugador de Igi Control Melilla, Diego Alves, tocando para su portero, para Sandy. Sandy la pica para Diego. Diego por la derecha ante la vigilancia de Ismael. Juega de nuevo desde atrás y el portero de Barcelona Beach Soccer se la quita de encima como puede Michian. Y ahí va el ataque. Juega de nuevo el dorsal número 4. Y está Mohamed ante la vigilancia de Alexander, que retrocede y jugará para Sandy. Sandy que la manda en largo hacia arriba. La dejada de cabeza es buenísima. El despeje que se marcha directamente fuera del terreno de juego. Peleará por esa pelota. De nuevo Barcelona Beach Soccer. Ahí la tiene en su poder Diego Alves, que retrasa para Sandy. La deja correr un poquito. Y ya la manda al ataque. Ahí está Diego Alves, que la pone al segundo palo. Saque de banda favorable a Barcelona Beach Soccer. Atacará desde la banda derecha. Decide apoyarse en Sandy. Sandy que avanza. Sandy que la pica. Y ese mismo carril, pero la acaba por perder. Sin tiempo que perder. Se dirige Melilla. Montar un nuevo ataque.
Ahí está Michan, que juega otra vez en largo, despeja de cabeza. Diego Alves se la queda de nuevo en su disposición. El jugador de Barcelona Beach Soccer mete la pierna y comete falta, sí, comete falta Alejandro. Se queda tendido el jugador de Barcelona BSC. Ahí se acerca Carrique. Creo que es Pablo el jugador que tiene problemas. Y sí, efectivamente era Pablo. Va a tener este golpeo lejano. A intentar sorprender desde lejos a Michan con este tiro en cono que va a lanzar y que ahí le tenemos ya colocándola en su posición y preparado para ejecutar este lanzamiento. Ahí le tenemos tomando carrera, pierna derecha, detiene Michan y al ataque y control Melilla. Ahí avanza Mohamed, que gira sobre su eje, decide retrasar para jugar con Michan. Este de nuevo con Francisco Cintas, que vemos cómo le dice a su compañero que acuda, que llegue. Ahí le tenemos a Michan jugando para Mohamed, de nuevo con Michan, que levanta la pelota, avanza, progresa de malabares con el esférico y decide entregar hacia la derecha para Mohamed, que cambia de orientación, ahí intercepta como puede Pablo y ya juega para Sandy. Sandy progresa, Sandy golpea, se la quita de encima Michan en ese duelo de cancerberos y la pelota regresa hacia los orígenes. La atrapó desde el cielo Sandy. Ahí está Diogo jugando con el esférico, retrasa para su guardameta, ya la pone en largo, el balón no ha llegado a tocar nadie y va a ser saque de puerta cuando vamos a ver ahora quién está con problemas. Le duele de un golpe en la cabeza, creo que es Carrique. Efectivamente ya se reincorpora y juega y control Melilla. Ahí está Cintas, retrasando para Michan. Michan juega con Francisco Cintas, retrasando para su portero. Preparado para avanzar, otra vez para Cintas, ante la vigilancia de Arnau. De nuevo con Michan. Michan juega en corto con su portero. Francisco Cintas, de nuevo para Michan. Michan que golpea hacia arriba, despeja de puños. Sandy. Y la tiene en su poder. Retrocede para Michan. Intenta orientar esa pelota en largo. Mientras tanto avanza por la izquierda. Qué buen pase para Pablo. Pablo va a definir. Vamos a ver. Aparece Mohamed y despeja de puños Sandy para quitarse el peligro de encima. Va a hacer saque de banda para Igi control Melilla. Se prepara para circular por ese mismo carril. Ahí está Mohamed. Preparado para lanzar. Ahí tenemos el centro. Intenta rematar Pablo. Lo corta Diogo. Y ahí la tiene a su disposición el equipo de Barcelona. La apertura hacia la derecha, directamente fuera. Se le escapa esa pelota a su compañero. Y ya juega Francisco Cintas, que orienta por la izquierda. Vemos cómo se desmarca por dentro Pablo, que es quien recepciona ahora en ese carril central. Intenta girar sobre su eje. Qué buena pelota por la izquierda. Ahora tira el desmarque por dentro el propio Pablo, pero la pelota vuelve a caer a Cintas, que retrasa para Michan. Michan abre hacia ese perfil diestro para que aparezca Miguel. Miguel la pica hacia su compañero. Cambio de orientación hacia la derecha. Ahí tenemos el centro lateral para Cintas. Despeja el peligro la defensa. Y de nuevo reconducirá Miguel ante la vigilancia de Arnau. Retrasa la pelota y ahí avanza desde atrás el portero de Control Melilla. Ahí tenemos el golpeo que sale rechazado y va a ser córner. Llegó a tocar de cabeza Pablo y se prepara para sacar el córner el equipo melillense. Lo hace Francisco Cintas. La pone hacia atrás para Alejandro Segura. Alejandro otea el horizonte. Intenta perseguirle Diego Alves. Aguanta, se toma su tiempo. Avanza metro a metro. Decide retrasar para volver a empezar.
Ahí avanza de nuevo desde atrás el propio Mohamed, que ahora ha tomado el relevo de Michian. Vamos a ver, ojo esa chilena. Atrapa sin problemas Sandy. Jugará Barcelona Beach Soccer. Ahí está Sandy. Deja que se acerque Francisco Cinta. Reclama falta y efectivamente empujón del jugador melillense. Pasado de frenada. Y le concede esta oportunidad al portero de Barcelona Beach Soccer. Nos quedan 17 segundos para que termine este segundo periodo, para que recorramos los 2 tercios del camino y vamos a ver qué se inventa Sandy para intentar forzar el tercero. Vemos la repetición, como le empujó, sí. Cintas. Y ahí está, preparado para lanzar. Sandy, listo para tomar carrera. Se mete prácticamente debajo de la red. Ahí le tenemos tomando carrera, pierna derecha, se marcha fuera. Jugará Mohamed. Y ya la pone en movimiento, quedan 5 segundos. Mohamed la pone en circulación, no puede armar la chilena Farid, que la sigue persiguiendo y cronómetro a 0, suena el silbato, termina esta segunda parte, empate a 2, ha conseguido materializar la remontada y Control Melilla con ese gol que ha transformado Miguel Berru. Ha sido el único tanto que hemos visto en estos segundos 12 minutos, cargados de acción y de emoción y que nos dejan todo por definir en los siguientes 12 minutos. Barcelona Beach Soccer 2 y Control Melilla 2. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor. Pues quedan 12 minutos, señoras y señores, en ambos campos, en el que está venciendo en el campo número 2 el Viso por 4-3 entre Barriada de la Playa y en el campo número 1 empatados entre el Barça y Control Melilla. 12 minutos quedan de partido de ida para el ascenso a Primera División.
Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir este último tercio del camino. Recuerden, marcador tras los primeros 24 minutos. Ahí está sobreimpresionado. Barcelona BSC 2, Igicontrol Melilla 2. Valen de momento los goles de Mantas y de Alexander. Empezaron dominando este partido y después ha empatado Igicontrol Melilla gracias a los tantos de Miguel y de Ismael. Así que todos listos para comenzar esta última batalla, donde veremos quién se lleva este encuentro de ida. Ahí tenemos a Mantas retrasando para Diego Alves y pelota en circulación. Ahí tenemos a Sandy. Sandy que la manda hacia el área rival. Se ha anticipado muy bien y recoge sin problemas. Michian ya la pone en juego para Francisco Cintas. Sale desde atrás y de nuevo lanzando un nuevo ataque el equipo melillense. Lo hace desde la derecha. Pelota hacia atrás. Y de nuevo vuelta a empezar. Ahí está Michian. Michian que juega por el carril diestro. Ahí tenemos el remate. Lo atrapa en dos tiempos Sandy. Ya sirve para Diego Alves. Esta es la tónica de los primeros minutos en todos los periodos. Empiezan tanteándose los dos equipos y a partir de que llegamos al tercer cuarto minuto, ya inmediatamente sube la intensidad. Estamos en unos playoffs para intentar ascender a primera división y ahí la persigue Francisco Cintas. De la queda Diego Alves. Que se frena, se toma su tiempo. Asiste para que llegue Mantas. Mantas retrasa para Sandy. Sandy abre hacia este carril diestro, de nuevo quitándosela de encima el portero de Barcelona Beach Soccer, mandando esa pelota en profundidad. Intenta llegar Alexander y ya la tiene en su poder Michian. Juega por la derecha. Ahí tenemos a Cintas. Cintas dispara, intercepta a Diego Alves y ya la manda al cielo de Torroch y cometió falta. Y cartulina amarilla para Ismael. Se llevó por delante a Diego y tendrá este lanzamiento a su favor el jugador de Barcelona Beach Soccer. Ahí vemos a Ismael hablando con el árbitro. Y la tiene otra vez preparado Diego Alves, el número 8 de Barcelona Beach Soccer. Ahí está colocando la pelota y preparándose para el lanzamiento. Tomando carrera. Allá va con la pierna izquierda. Atrapa sin problemas Michian. Ella sirve para Miguel. Miguel de nuevo con Michian. Michian sale de su área y avanza por el carril zurdo para servir hacia el jugador melillense ante la vigilancia de Alexander. Retrasa la pelota y de nuevo vuelve a empezar. Allá va al ataque Michian, que sigue subiendo. Buena dejada de cabeza. Intenta interceptar Alexander. Recupera rápidamente el cuadro melillense. Ahí está Miguel. Miguel retrasa la pelota y juega con Michian. Ahí la tiene por la izquierda Miguel Berru. Ahí está avanzando por la derecha. Ahí está el lanzamiento. Consigue bloquearlo Sandy. Y va a ser pelota favorable para Barcelona Beach Soccer. Sale jugando desde atrás. Sirve de nuevo. Otra vez por el carril diestro. Allá va el lanzamiento de volea. Fuera. Jugando la chilena. El atacante de Barcelona Beach Soccer. Y la tiene en su poder Michian, que ya sirve por la izquierda para Pablo. Pablo otra vez para Michian. Sale jugando desde atrás el portero de Melilla, que toca por la izquierda para Pablo. Pablo asiste hacia la derecha. Ahí tenemos el lanzamiento que intentaba probar Alejandro Segura. Allá va el ataque Barcelona Beach Soccer, aguantando por la derecha. La tiene Diego Alves. Intenta resistir, intenta aguantar en ese envite y ya retrasa para Michian. Michian la pone directamente en largo. De ahí intentaba despejar el portero melillense. Después de esta bola enviada por Sandy. Ahí la tiene Pablo. Preparado para colgarla.
a ver por qué. Miran al banquillo, teniendo sus más y sus menos ahí en ese diálogo. Ambos jugadores. Y de nuevo procedemos a jugar. Ahí está Pablo en la marca, tratando de obstaculizar a su rival. Allá va el saque lateral que va a ejecutar Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos a Pablo, que la pone el segundo palo, despeja Mitzian y de nuevo vuelta a empezar. Ahí está Sandy. Sandy que toca hacia la izquierda para Diego Alves. La cede hacia atrás. Uy, cuidado, cuidado, cuidado ese pase. Tiene que tirarse abajo para recogerla el portero de Barcelona Beach Soccer en la chilena. ¡Fuera! Se marcha por detrás de la portería de Mitzian. Ahí probando suerte, lo intentaba el jugador del cuadro catalán. Y sale jugando Igi Control Melilla. Ahí tenemos a Alejandro retrasando para Mitzian, que avanza. Sale de Suárez. Ahí tenemos el lanzamiento. Lo atrapa en dos tiempos Sandy. A punto estuvo de escurrírsele. Sirve hacia la izquierda. Preparado para atacar. Ahí la tiene de nuevo a su disposición. Otra vez el cuadro catalán. Pelota en largo. Intenta jugar ahora en ese ataque Barcelona Beach Soccer. Vuelta a empezar. Y otra vez a manejar. Ahí tenemos a Sandy, que abre hacia la derecha para Diogo. Diogo retrasa el esférico y se la sirve a su cancerbero, a Sandy, que abre por el carril izquierdo, donde intenta materializar una nueva jugada. La tiene otra vez en su poder el portero de Barcelona Beach Soccer, que de nuevo vuelven a tantearse, de nuevo vuelven a bajar un poco las revoluciones para volver a atacar. Ahí precisamente la inicia, en este caso Pablo, no puede llegar. Y va a ser saque de puerta. Jugará Mitzian. Y ya la sirve. La que ceda de cabeza Francisco Cintas. De nuevo Mitzian progresando. Entregándosela a Francisco Cintas. Avanzando con la pelota. Tocando hacia su compañero por la derecha. Que ya pica ese esférico que intercepta Diego Alves. Cae, está reclamando falta. Pero ahora sí que no va a haber nada de nada. Juega Sandy. Y juega otra vez por ese carril zurdo en el ataque Barcelona Beach Soccer, tocando hacia atrás y volviendo a empezar, cambiando de orientación hacia ese perfil zurdo con problemas para generar. Vamos a ver porque ahora sí que se duele el jugador de Barcelona Beach Soccer. Mientras tanto no hay nada de nada. Ataca Melilla, allá va la pelota por el centro, despeja Diego Alves y ahí se dirige otra vez a contraatacar, en este caso el jugador de Barcelona Beach Soccer, y ya parece que se ha reincorporado, sí. Ya tenemos en pie a Carrique. Ataca el equipo melillense con esa camiseta azul. De momento ya llegando al Ecuador de este último periodo. Dale jugando Mitzian. Juega por dentro, juez se despeje donde acaba. ¡Dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Barcelona Beach Soccer, Diogo Alves ha conseguido clavar ese zurdazo, empalando nada más recibir, vio la opción de despeje y vio la opción de cazar el tercero y vemos cómo no se lo pensó, se arrodilló para conectar el golpeo, para clavarla en el fondo de la red, aprovechando que Mitzian estaba descolocado y se coloca otra vez por delante el combinado catalán a falta de 5 minutos y 40 segundos para que termine esta batalla. Barcelona Beach Soccer 3, Control Melilla 2, marcó Diogo Alves. Pues ahí lo tenemos, lo decíamos, primer Ecuador de cada periodo de relativo tanteo y ya ha llegado el gol. Tercero para el Barcelona Beach Soccer, que consigue retomar la iniciativa en el marcador. Sale jugando ahora desde atrás el cuadro catalán. Llega la manda en largo, tratando de avanzar. Ahí tenemos por la derecha, escapa el control al atacante catalán y ahí juega Igi Control Melilla. Ahí tenemos a Mitzian, que ya la pone en circulación, abriendo hacia la derecha. Ahí tenemos el lanzamiento picado, se pierde por línea de fondo. Saque de puerta, jugará Sandy. Ahí está, levantando la mirada y preparado para jugar. Recibiendo ese esférico, e intenta picar. Uy, aparecía para vigilar su rival. La tiene otra vez Diego Alves. Diogo golpea, fuera.
Marcha desviado este lanzamiento. Y ya procede a atacar Igicontrol Melilla. Se le toca volver a remar después de haber levantado un 2-0. Empatar el encuentro y ahora se ve con este 3-2 en contra. La apertura hacia la derecha. Lleva Cintas que juega por dentro. Intenta pelearle Ismael. Recupera Diego Alves que la cede hacia atrás para Sandy. Y saca rápidamente el largo. Abriendo hacia la derecha para Alexander. Alexander aguanta. Escorado en ese costado diestro junto al banderín. Recordemos que ahí sacó el penalti. Y ahora no consigue llevársela. Y saca de puerta Mitzian. La pone en circulación. Cediendo de cabeza. Su compañero ahí está. Atacando Mitzian. Preparado para jugar por ese perfil diestro. Con Cintas. Cintas retrasa. Y reconstruyendo el camino Mitzian. Levanta la pelota. Avanzando. Y escorando hacia la derecha. Ahí tenemos la pelota en largo. La dejada de cabeza es buenísima. ¡Fuera! La tuvo Igicontrol. La tuvo Pablo González. Que le vemos cómo se lamenta. Cómo abre los brazos. Ahí estuvo a punto de clavar el 3-3. Bueno, y ahora está Sandy. Está también Diego Alves. Los dos con problemas. Tras esa última acción, el partido otra vez parado. El partido otra vez detenido. Y vamos a ver si pueden reincorporarse ambos jugadores que de momento aguantan tendidos sobre la arena. Precisamente el último goleador de el Barcelona Beach Soccer. No sé por qué ahí está también Pablo con una botella. Ya se va levantando Diogo. Y Sandy, que es quien de momento decide aguantar sobre la arena. A la vez que escuchamos goles en otros campos. Y de momento vamos a ver qué le pasa a Sandy, que ahora sí que recibe una botella de agua. Ya se levanta. Es la segunda vez que tiene que ser ayudado o atendido, en este caso Sandy. Y vamos a ver qué pasa. Porque ahí les tenemos también hablando con el árbitro. Protestando. Y hablando ambos banquillos. Están caldeando los ánimos. Y ojo a lo que nos resta. Ya hemos visto cómo se ha incrementado la tensión en el duelo entre los Alcázares y Fran Mejías B. Y vamos a ver que este no vaya por los mismos derroteros. Es como entra uno de los miembros del staff de Barcelona Beach Soccer. Ahí está. Porque parece que se tiene que marchar, sí. Se tiene que marchar momentáneamente Sandy. Y ahora sí que parece que el partido se va a relanzar, pero claro, vamos a ver quién ocupa la portería momentáneamente. Y un poco de calma Diego Alves. Y ahí ya se incorpora Omar. Ya se incorpora Omar, que tiene que tomar el relevo de Sandy. Y ahora sí nos ponemos otra vez en marcha. Después de esta interrupción, Omar encuentra al rival melillense. Ahí la tiene Ismael ante la defensa de Diego Alves. Retrasa para jugar con Mitzian. Mitzian que levanta la pelota. Asiste hacia la banda derecha para de nuevo volver a recibir. Dibuja la pelota. Dibuja el esférico. Avanza. Tiene metros por delante para asistir. Ahí ataca para Ismael. Ismael que prepara la chilena. Vamos a ver el remate. Reclaman falta y la vuelven a conceder. Sí, vuelve a caer en el mismo error Diego Alves. Y cartulina amarilla para Carrique. Es la segunda vez. Recordemos que en la otra le costó el penalti. Y ahora ahí vemos cómo ha caído el jugador melillense. Ismael, que a su vez, recordemos, ha sido quien transformó el primer gol de Igicontrol Melilla. Y ahora, con problemas, se acerca a Cinta, se acerca Pablo González, mejor dicho, para darle un poco de agua. Y a su vez aprovecha para hidratarse. Ahí coloca la pelota. Y va a tener este lanzamiento desde los 9 metros.
Ahí le tenemos. Presto y dispuesto. Colocando la pelota. En esta ocasión, Pinti parada. Vemos que ya ha regresado Sandy. Y tiene esta oportunidad a su favor. Iji Control Melilla. Preparado para tratar de buscar el tercero y el tanto del empate. El propio Ismael despeja cualquier rastro de arena en este primer envite. Recordemos que mañana tendremos el partido de vuelta. Ahí está, preparado para tomar carrera. Ismael, pita el colegiado. Escorado en la izquierda. Allá va tomando carrera. Pierna derecha. ¿Para dónde, Sandy? Lo celebra con furia. Ha sido Omar. No. Aguanta Omar en la portería. Así que también se pone la capa de héroe Omar. ¿Para dónde Omar? Ya ha evitado el 3-3. Espectacular, casi en frío, pero ahí está. Primera que toca y primera que salva. Como si de un gol se tratase, lo celebraba el portero de Barcelona Beach Soccer. Ahí se dirige Pablo González para colgar ese centro al área. Allá va el envío, buscando el remate al primer palo. Fuera. Hacer saque de puerta. Y ahí se dirige Omar mientras aprovecha para arañar unos segundos al cronómetro, porque vamos a ir entrando en la recta final de este partido. Ahí la pone el largo Omar. Recupera Iji Control Melilla, que busca el contraataque. Ahí está Mohamed. La acaba por perder. Ahí se la queda de nuevo el jugador catalán. Ahí está Pablo. Retrasa para Omar, que ya se hace con ella y que tira el sombrerito. Asiste hacia la banda izquierda. De nuevo pasa hacia atrás y ya la sostiene el propio Omar, que otea al horizonte. La manda hacia la banda derecha. La tiene otra vez Diego Alves. Preparado para quitársela de encima y no se complica. Va a atacar y su Control Melilla, buscando una nueva bola al área. Alejandro Segura, allá va el remate, se la quita de encima y vuelven a reclamar falta, Bueno, reclaman de todo, porque también hay un jugador de Barcelona Beach Soccer con problemas. Ahí tenemos a Francisco Cintas y efectivamente ahora cronómetro parado, se duele de la rodilla. Ahí le tenemos con problemas en esta batalla y pide el cambio, Pide el cambio directamente. Se va a marchar después de dolerse sobre la arena. Ya se va reincorporando Pablo, pero hacía claramente el gesto del cambio y se va a ir por línea de fondo. Y ahí está abandonando el partido, mientras se va a proceder a ejecutar el córner. Y Control Melilla, a falta de 1 minuto y 42 segundos para el final. Ahí tenemos la bola hacia atrás, remate, lo para Omar. Vaya chilena que se sacó Alejandro Segura. Muy atento el portero de Barcelona Beach Soccer para atrapar esa pelota. La juega de nuevo Michian, cambio de orientación hacia la derecha. Ahí tenemos persiguiendo al cuadro melillense. Ahí ya va el balón colgado hacia el segundo palo. Esta puede ser buena. ¡Fuera! La mandó por encima del larguero Farid. Nueva vida salvada para Barcelona Beach Soccer. Se le acumula muchísimo el trabajo a Omar, que está respondiendo y con creces desde su incorporación. Ahí está Alejandro. Toca para su compañero que avanza hacia territorio rival. Y el zurdazo lo vuelve a controlar el portero de Barcelona Beach Soccer. Intenta arañar algunos cartuchos. Ahora que entramos en el último minuto de partido, comete falta Alejandro Cintas y ahora se queda tendido Adrián Guerrero Carrique, que ya se va a reincorporar y va a tener este libre directo a su favor. Justo cuando llegamos a la hora de partido. Ahí está Carrique, que va a ser el encargado de golpear la pelota. Va a hacer tiro en cono. Y ya se prepara para lanzar este libre directo el equipo catalán. En el que veremos qué equipo es el campeón de Liga de segunda división en caso de que gane el venidor. Adrián Guerrero va a ser el encargado de lanzar esta pelota. Ahí está, presto y dispuesto para sacar, preparado para ejecutar. Ahí tenemos ese saque en corto para que juegue Omar. Omar que levanta la pelota, la manda hacia arriba, buscando a Alexander. La pelota que se pierde por el lateral y sacará
Igicontrol Melilla, 45 segundos, buscando una de las últimas balas. Ahí tenemos a Mitzian, que sirve para su compañero. Ahí la avanza, aguanta Alejandro Segura, retrasa para su compañera. Ahí está Miguel. Miguel que asiste hacia la banda derecha con problemas y se la queda Francisco Cintas, que allá va preparado para sacar de banda. La sirve para Alejandro. Alejandro prepara la chilena. Despeja Omar. Ojo al rechace. La persigue. Nos quedan 20 segundos. Enésima chilena. Despeja Diego Alves. Y ahí avanza en el camino. Retrasa unos metros. Tiene que volver a reconstruir. Igicontrol Melilla. Esta puede ser la última. Esta puede ser la ultimísima. Allá va la pelota en la derecha para Alejandro. Alejandro que prepara la chilena para colgar en el área. Pasa hacia atrás. Se agota el tiempo. Cintas golpea. Fuera. Y aquí va a terminar el partido. Victoria de Barcelona Beach Soccer. Qué partido más titánico. ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol playa? ¿Por qué la segunda división es trepidante? Pues ahí tenemos otro para la hemeroteca. Barcelona Beach Soccer 3 y Igicontrol Melilla 2, celebrado el 5 de julio de 2025. Lo ha resuelto en este último asalto gracias al tanto de Diego Alves, después de que se adelantase en el marcador. Barcelona Beach Soccer, gracias a los goles de Mantas y Alexander, recortó distancias Ismael al término del primer periodo. Luego después, en el segundo, consiguió instaurar la igualada Miguel Berru, y al final, en este tercero, Diego Alves se ha elegido como salvador para darle el triunfo a Barcelona Beach Soccer en este partido de ida. La primera batalla se la lleva el cuadro catalán, que conquista el primer envite de esta lucha por el ascenso. Así que a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que se le hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando esta contienda, pero todavía nos queda mucho más y mejor aquí en Torroch. Vamos con el último encuentro de la jornada. Barcelona Beach Soccer 3 y Igicontrol Melilla 2. Esto ha sido todo hasta el momento aquí en Torroch. Saludos y muy buenas tardes.